Hola a todos. Espero que todos estén bien. Aquí les traigo el capítulo 1 de MLP Viendo Universos. Agradezco a todos ustedes por las sugerencias de los rats que me recomendaron para hacer este capítulo, y siendo honesto, me divertí haciéndolo. Espero que les guste el vídeo ya que puse todo mi esfuerzo en él, pero, luego de subir este vídeo, haré una encuesta de qué universo quieren que reaccionen los personajes de MLP y Equestria Girls, que, para que no lo sepan, se ubica luego del capítulo final de la temporada 9. Bueno, sin nada más que decir, dejen su hermoso like, unos hermosos comentarios sobre este video, y sobre todo, suscribirse, para que YouTube me pague esta chamba que no es barata, y sin nada más que decir, disfruten del vídeo. MLP Viendo Universos, capítulo 1. Luego de que el vigilante se fuera, todos no sabían qué hacer o decir, ni siquiera los villanos. Esto era algo que aún trataban de asimilar. Pinkie. ¿Y ahora qué hacemos? Starlight. El señor Ben dijo que afuera de aquí había un lugar en donde podemos descansar y comer. ¿Qué tal si vamos por algo de eso para relajarnos? Todos aceptaron la idea y salieron de la sala de cine, sin antes de ver por un momento a los villanos, en especial a Sombra, donde cada quien tenía demasiadas preguntas para hacerle, pero había una pregunta que todos tenían en común. ¿Qué quería decir el vigilante con un brum? Era algo que estaba en las cabezas de los presentes, donde decidieron ir por algo para comer, donde se sorprendieron al ver que estaban en un centro comercial, pero mientras los del mundo humano explicaba lo que era el lugar, los villanos estaban teniendo su propia conversación. Mientras Sombra estaba en una especie de reflexión interna, los demás villanos estaban hablando entre ellos. Chrysalis. Así que ustedes fueron desterradas por Star Swirl hace 1000 años, dijo la reina cambiante luego de escuchar la historia de las sirenas. Adagio. Sí, luego de que nuestros collares se rompieran, intentamos vivir en el mundo humano como podíamos. Kozi. Ja, al menos ustedes estuvieron cerca de vencerlas, si no fuera por Sunset Shimmer, mientras que nosotros casi logramos tener toda Equestria si no fuera por los estudiantes de Duilid que tuvieron que meterse. Dijo la Pegaso pensando en los Young Six. Rey Tormenta. Yo al menos conquisté varios reinos, dijo el rey con arrogancia, donde Tyrek soltó un bufido de burla. Tyrek. Sí, y mira a qué te llevo a eso, estando en piedra como nosotros, y no solo eso, sino en cientos de pedazos según escuché por ahí. El rey Tormenta lo miró con furia, pero no hizo nada, ya que la advertencia del vigilante aún seguía fresca en la mente de todos, y si no podían luchar en contra de sus enemigos, mucho menos entre ellos. Los villanos se quedaron en silencio por unos segundos, hasta que Chrysalis propuso algo. Chrysalis. ¿Y qué tal si nos unimos? Sin ese vigilante aquí por el momento podemos hacer lo que queramos, aunque no tengamos nuestra magia y habilidades, sé que podemos hacer algo como para salir de aquí y regresar a Equestria sin esos ponis y humanos. Tyrek. Por mí está bien. Kozi. Lo mismo digo. Rey Tormenta. ¿En verdad creen que necesito a criaturas como ustedes como para recuperar lo que me pertenece? No gracias, trabajo mejor solo. Tyrek. Sombra hizo lo mismo que tú, irse por su cuenta y perdió. ¿Qué pierdes con esto? Tú tienes tus motivaciones, nosotros los nuestros, y juntos, no solo conquistaremos Equestria, sino todo el mundo derrotando a quienes se nos pongan enfrente. El rey Tormenta pareció reconsiderarlo, al igual que las sirenas que se habían mantenido en silencio luego de explicar de cómo habían sido derrotadas. Sombra. Bien. Pero con algunas condiciones, dijo el rey Sombra teniendo la atención de los villanos al ver cómo se acercaba a ellos. Quiero que el Imperio de Cristal sea para mí y solo para mí, ¿entendido? La Legión de la Perdición se vieron entre ellos y se encogieron de hombros aceptando la condición de Sombra. Chrysalis tenía algunas opiniones mentales sobre lo decidido por Sombra, ya que el Imperio de Cristal era un gran banquete para ella, pero si eso significaba tenerlo como aliado, lo pasaría por alto. Después de todo, había miles de ponis en Equestria que ella podría saborear. Al reflexionarlo detenidamente, los demás villanos pensaron que era algo en que todos ganaban, así que el Rey Tormenta y las sirenas aceptaron en unirse. Estuvieron a punto de empezar a hablar para formular un plan, hasta que de alguna manera se sintieron observados. Desconocido. Vaya, se nota que hay un cerebro bajo toda esa masa de músculos. Todos se giraron en la dirección de la voz para ver unos ojos amarillos en una parte más oscura de la sala de cine, donde solo dio un paso para mostrar su apariencia. Era un joven alto y musculoso con piel pálida con matices verdosos, con líneas azules similares a tatuajes que recorren su cuerpo. Su característica más distintiva es su cabello corto, rosa y desordenado, junto con sus ojos amarillos con la pupila rasgada al igual que un gato.
Usa un atuendo formado por una ori sin mangas de color rosa oscuro y morado, y unos pantalones holgados blancos. El chico de pelo rosa miró a los villanos con una mirada serena, pero con una sonrisa que demostraba burla, donde a la cabeza de los villanos llegaron las palabras del vigilante antes de que fuera llamado. Para asegurarme de encontrarlos con vida el día de mañana, voy a dejar a alguien vigilándolos para que no se maten entre ustedes. ¿Entendido? Un escalofrío pasó por las espaldas de los villanos al recordar esos ojos, ojos que de alguna manera podían ver a través de su alma. El pelirrosa, al ver cómo ellos se estremecían, sonrió al darse cuenta de sus nervios. Desconocido. ¿Qué les pasa? ¿Una mirada ya les asustó? Eso y que ni siquiera estaba enojado, ahí sí temería por mi vida. Eso hizo que se ganara miradas de molestia de los villanos, pero se mantuvieron un momento en silencio, donde se preguntaron cuánto tiempo estuvo ahí y cuánto había escuchado de sus planes. Tirek, supongo que tú eres quien tienes que vigilarnos. Desconocido. Sí, parece que entiendes. Oh, lamento mi falta de cortesía por no presentarme. Mi nombre es Hakuli. Luego de explorar lo que parecía ser un centro comercial, fueron a lo que pudieron reconocer como un patio de comida, donde extrañamente había comida de todos los tipos, cosa que todos agradecieron mentalmente mientras cada uno se servía algo para comer, donde, para quitar el ambiente incómodo empezaron a hablar entre ellos sobre la situación, y de paso, ponerse al día sobre lo que había pasado en ambos mundos. Sunset. A ver si entendí. Starlight logró hacer que los cambiantes sean buenos. Liberaste a los pilares de Equestria, liberando al pony de las sombras para luego volver a llevarlo al vacío luego de salvar a un pony. Luchaste con el Rey Tormenta petrificándolo, abriste una escuela de la amistad para las demás criaturas en Equestria, te enfrentaste a la agencia de educación de Canterlot. Una de tus estudiantes se volvió villana, y Discord casi hace que todo se vaya al demonio, juntando a 4 villanos derrotando a uno y que los otros 3 hagan equipo para finalmente petrificarlos. Willit. Sí, pasaron un montón de cosas. La chica se la quedó mirando un momento antes de tomar mucho aire por la nariz y golpear su cabeza en contra de la mesa. Willit. Sunset? ¿Está todo bien? Sunset. Odio tener que decir esto, pero no puedo evitar envidiarte. Applejack. ¿Envidiarla? ¿Con qué razón? Rainbow H. Bueno, desde que Willit nos dejó de visitar, las cosas han estado aburridas. Rainbow. ¿Cómo que aburridas? Ustedes pueden usar magia y suceden cosas mágicas, ¿que las aburre? Fluttershy H. No podemos usar la magia en público, eso alteraría a las personas que no conocen sobre la magia. Rarity H. Salvo cuando la usamos cuando somos heroínas. Spike. ¿Heroínas? ¿O sean que son superhéroes? Pinkie H. Sí, desde que obtuvimos los cristales cada una de nosotras tiene un poder único. Pinkie. Oh, ¿y qué poder tienes tú? ¿Acaso tienes el poder de hacer fiestas increíbles? La Pinkie humana desvió la mirada y se rascó la mejilla confundiendo a las ponis. Pinkie H. Bueno, mi superpoder es hacer explotar cualquier cosa que toque, aunque esto solo se limita a confeti o dulces. Pinkie. Eso suena increíble, de segura eres la bomba de la fiesta. Stewie. En un sentido literal de la palabra. Ella hizo explotar el muelle que reparamos luego de muchas horas de trabajo. Tras ese comentario todos tuvieron una gota de sudor, donde la Pinkie humana pareció avergonzada al recordarlo. Starlight. Aunque todo esto es genial, me pregunto qué tipo de mundo nos mostrará el señor Ben. Rainbow. Espero que sea una de nosotras de otro mundo, eso sería emocionante, un 20% más genial. Willit. Sí, incluso podríamos descubrir la existencia de otras criaturas, seres mágicos, hechizos poderosos y Applejack. Wow, baja tu emoción un poco. Recuerda que no somos las únicas que van a ver esto. Stewie. Tienes razón, ¿qué pasa si tus enemigos logran aprender algo que ustedes no puedan controlar? Willit. No te preocupes mucho por eso, nosotras no luchamos solas. Además, si lo peor ocurre, siempre podemos contar con tu ayuda. Además, si no les molesta, cuando volvamos creen que puedan ir a Equestria para que pueda estudiar sus cristales. Según como me contaron parecen ser como una versión más versátil de los elementos de la armonía. Sunset. Claro, no le veo ningún problema. Stewie. Oye, ¿crees que puedas responderme algo? Willit. Claro, ¿cuál es tu pregunta? Stewie. ¿Cómo se siente ser tía? Esta vez fue turno de la alicornio morada en golpear su cabeza en contra de la mesa, donde las ponis le dieron contexto de su reacción. Smolder. Es raro ver a dos Spike. Sandbar.
Lo más raro es que uno es un perro y el otro un dragón. Ocellus. Escuché de parte de Tórax que ellas tenían muchas aventuras mágicas. Pero esto supera todo lo que me dijo. Silverstream. Cierto, pero ¿cómo creen que serían nuestras versiones en ese mundo? Yona. Cierto, me gustaría saber cómo es otra Yona. Gallus. Sí, de seguro debemos vernos increíbles. La imagen de lo que pensaron de lo que podían ser sus versiones humanas pasó por las cabezas de los Young Six, pero cuando vieron a la versión perro de Spike, automáticamente la imagen de Smolder siendo un perro fue lo suficientemente gracioso para hacerlos reír, donde la dragona puso una garra en su cara con solo pensarlo. Mientras con los demás, empezaron a hablar de cosas más cotidianas para matar el tiempo, donde, sintiendo que les empezaba de ganar el sueño, fueron a ver en dónde estaban sus habitaciones, donde para su sorpresa, eran una viva copia de sus habitaciones originales en sus mundos, donde luego de darse las buenas noches, se fueron a dormir para tener energías para mañana. Mientras en la sala de cine, horas antes. Sombra. Para que seas en quien se le dio el cargo de vigilarnos, no pareces la gran cosa. Hakuli. Mira quién lo dice. Un supuesto pony, siendo derrotado 3 veces por la especie que se prometió gobernar con puño de hierro. Sombra lo miró con el ceño fruncido, pero, queriendo sacar información decidió preguntar algo. Sombra, respóndeme algo. ¿Qué tanto tú y ese niño saben sobre mí y de nosotros? Hakuli. Es Ben-sama para ti, te recomiendo, no, te ordeno que lo tengas en cuenta. En cuanto a la otra parte, Ben-sama no solo sabe sobre todo sobre ti, sino de también de ustedes, sus pasados, sus orígenes, sus motivaciones, también la razón por la cual son lo que ustedes son ahora. Eso hizo que se generara un ambiente amenazante en el lugar que el chico de pelo rosa pasó por alto. Para él, que había vivido un infierno, la mirada de ellos sin su poder era como si fueran meras moscas. No supieron cuánto tiempo se quedaron viendo entre ellos matándose con la mirada, no fue hasta que Hakuli empezó a tronarse los huesos que empezó a hablar. Hakuli. Será mejor que vayan a sus habitaciones. Ben-sama suele ser muy puntual en algunas ocasiones, así que les pido que se vayan aquí. Rey Tormenta. O si no que... ¿Qué piensas hacernos? Aunque todos tenían en mente la amenaza del vigilante, sin el presente, y con el chico que no parecía tener nada de especial, hizo que todos tuvieran algo de confianza, que rápidamente murió cuando el chico apareció enfrente del Rey Tormenta, puso su palma en su pecho para hacerlo estrellar en contra de la pared de la sala. Puedo matarte cuando quiera, ¿sabes? Te puedo convertir en mi nuevo saco de boxeo, el último no sangro tanto como quise por tener una boca muy grande. El Rey Tormenta intentó golpearlo con su fuerza, pensando que por su tamaño podía liberarse, pero cuando intentó, era como si moviera un cubo de hierro. Tampoco ayudaba mucho que la palma del chico empezó a hundirse en su pecho empezando a abollar la armadura en su pecho. Hakuli se aseguró en dejar bien claro su amenaza cuando retiró su palma de la armadura del Rey Tormenta, dejando la marca de su mano en ella mientras el estúpido empezaba a recuperar el aire. Hakuli. Bien, si ya entendieron su lugar, será mejor que salgan de aquí, los demás están durmiendo en estos momentos. Zrisalis. ¿Cómo que están durmiendo? Hakuli. Ya es de noche. ¿Eh? El chico les hizo una señal perezosa para que lo siguieran, donde todos los villanos salieron del lugar para estar en un lugar extraño, pero que las sirenas pudieron identificar como un centro comercial, pero no fue hasta que llegaron a lo que parecía ser un patio de comida, donde a través de un vidrio, los villanos vieron con sorpresa cómo era de noche, pero lo que más resaltaba de la vista que tenían enfrente no era la ciudad extraña que estaban viendo, sino una torre negra que parecía traspasar las nubes. Kozi. ¿Pero en dónde rayos estamos? Hakuli. Estamos en el universo Nightrin. Un universo gobernado por el clan Brittany. Eso es lo único que les diré debido a que no tengo ninguna obligación del por qué decirles más. Al principio hubieran pasado eso por alto, pero viendo de que todo lo que estuvieron viviendo era una realidad, una extraña curiosidad pareció florecer en los villanos, que, a pesar de no tener ninguna de sus habilidades mágicas, podían sentir que esa torre negra que podían ver a la distancia emanaba un gran poder. Pero, dejando sus dudas de lado, simplemente decidieron hacerle caso al chico de pelo rosa mientras lo llevaban a sus habitaciones. Hakuli. Estas serán sus habitaciones mientras estén aquí, y como vieron antes, hay un comedor con todo lo que quieran comer. Tirek. Bien, mejor que estar en una cueva. Zrisalis.
Tampoco es que hubiera otro lugar en Equestria en donde nos podríamos ocultar, se detuvo a media frase la antigua líder de los cambiantes mientras abría la puerta de su habitación, viendo que era una habitación con su temática de la antigua colmena de la que gobernaba, donde cerró la puerta, parpadeó unos segundos y vio a Hakuji como si fuera un loco. Hakuji. Cuando Ben-sama dice todo, es todo, será mejor que se duerman y se preparen para mañana. Sombra. ¿Sabes de lo que vamos a ver? Hakuji. Si Ben-sama me lo hubiera dicho no te lo hubiera dicho, eso arruinaría la sorpresa. El chico se cruzó de brazos mientras se apoyaba en la pared, donde Sombra siguió preguntando. Sombra. ¿Cuál fue el propósito de liberarnos? Hakuji. No lo sé, eso debes preguntárselo a Ben-sama. Kozi. Oh vamos, ¿no puedes decirnos algo más que eso, por favor? Hakuji. ¿Qué es lo que no entienden que puedo matarlos cuando quiera? El chico de pelo rosa tomó a la Pegaso por el cuello empezando a estrangularla, donde ella soltó quejidos de dolor por un medio minuto antes de que el chico la soltara cayendo de culo al suelo. Hakuji. Dejen de jugar con mi paciencia o me los comeré vivos. Todos demostraron inteligencia cuando no se lo pensaron dos veces para irse a sus habitaciones, donde el chico de pelo rosa suspiró mientras se iba hacia donde estaba la gran ventana que le daba la hermosa vista del pueblo y la Torre Negra. Hakuji. Me pregunto, ¿cómo le estará yendo a Ben en el festival? Mientras con el vigilante, él se encontraba en una casa japonesa tradicional, donde tenía puestos zapatillas negras, pantalones azules con una camisa blanca con una corbata negra, donde luego de cepillarse el pelo salió de su casa y empezó a esperar. Ben. Y me dicen que llego tarde. No tuvo que pensar más en eso cuando sintió una presencia a unos metros de donde estaba él, donde se giró para ver a sus amigos siendo un gato, una hámster, una familia de conejos, y lo más importante, una dragona de color negro con ojos azules quien sonrió al verlo. Ven. Llegan tarde, perras. Y me dicen que llego tarde. Teo, tú tienes trabajo fuera de la torre, no seas menso, Ember y los demás chicos nos están esperando. Conejo negro. Sí, el tío Teo tiene razón, por poco nos matas del susto cuando ibas a cancelar la salida. Conejo granjero. Sí, incluso tú fuiste quien hizo que se celebrara este día. Ven. Lo sé, pero saben que mi trabajo es importante también. Bubú. ¿Ya dejarán de discutir o nos vamos al festival? Ven. Claro vamos, pero primero, a Eleven. A Eleven, claro. La mencionada fue envuelta por un brillo azul, donde una vez que la luz desapareció se pudo ver a una chica joven, un poco más baja que Ben, quien tenía el pelo negro y corto, tenía una camisa blanca y sin mangas con unos pantalones cortos que le llegaban a un poco más arriba que las rodillas, teniendo sandalias blancas. Aileen. Ya estoy lista, ¿nos vamos, héroe? Ben. Sí, Yona, ¿nos harías los honores? Yona. Claro. La hámster hizo aparecer un bastón mágico, donde tuvo que tocar el suelo una vez antes de que todos desaparecieran del lugar con una sonrisa en sus rostros, sabiendo que esta sería una gran noche luego de muchos problemas. Al día siguiente, Willit abrió los ojos, donde se frotó los ojos con sus cascos delanteros para quitarse el sueño. No fue hasta que todo lo sucedido de ayer llegó a su cabeza como un trueno, ella pudo ver por la ventana de su habitación un paisaje que ella jamás había visto, viendo a la distancia lo que parecía ser un pueblo junto a una torre negra que parecía llegar hasta el cielo. Willit. Entonces, no fue un sueño. Spike. Claro que no. Willit. Spike, ¿hace cuánto despertaste? Spike. ¿Crees que alguien realmente durmió? Willit ahora se encontraba en el comedor tomando café al igual que todos los presentes, donde los villanos habían ido a comer, donde simplemente se sirvieron algo y se apartaron lo más posible de ellos. Sunset. Apenas pude dormir. Pinky H. No eres la única. Gallus. ¿Dónde está ese tipo? Gruff. Eso me gustaría saberlo. El sonido de pasos llamó la atención de todos antes de que a todos se les quitara el sueño al ver a Hakuji. Hakuji. Buenos días, damas y caballeros. Ben-sama los está esperando para que vean el primer mundo. Todos vieron a Hakuji extrañado ya que no lo conocían, hasta que lo dicho por el vigilante antes de irse llegó a sus mentes, pero decidieron no decir nada cuando el chico de pelo rosa fue en dirección de los villanos para ir a la sala de cine. Una vez en el lugar, todos ya estaban en sus asientos, donde estaban esperando que el azabache llegara mientras Hakuji esperaba en medio de ambos bandos. Ocellus. Disculpe, señor Hakuji. Hakuji. ¿Qué sucede? Ocellus. ¿Cuánto falta para que venga el señor Ben? Hakuji. Debería estar aquí dentro de poco, solo espera un poco más. Sunset. ¿Qué es lo que lo tenía tan apurado? Hakuji. Tenía una cita. Rarity.
¿Oh, una cita? ¿Con quién? ¿Tiene novia o algo así? Hakuri. No. Salió con su familia, eso es todo. Había un festival importante el cual tenía planeado hace meses en ir, pero casi lo cancela debido a, bueno, lo que les pasó. Will it. Oh, pero ¿cuándo crees que llegue? Ven. ¿Me llamaron? Ah. Hakuri. Ven Sama. Will it. ¿Desde hace cuánto estás ahí? Ven. Un tiempo. Lo más curioso es que no necesito de mi omnipresencia para hacer esto, ¿no es divertido? Absolutamente no. Ven. ¿Qué aguafiestas? Hakuri. Ven Sama, espero que haya tenido una gran velada, hice lo que me solicitó al pie de la letra. Ven. Bien hecho Hakuri, por el momento ya no necesitaré tus servicios, puedes retirarte. Hakuri. Claro, pero, si me permite preguntar. ¿Cómo estuvo el festival de ayer junto a su familia? Ven. Estuvo bastante bien, Yona te manda saludos. Hakuri. Yona-sama. Esa hámster no sabe nada más que fastidiarme. Ven. Querías luchar con personas fuertes, no seas pendejo. Hakuri. Prefiero morir antes de estar en la misma habitación con esa diabla loca que quiere experimentar conmigo. Ven. Pues suerte con eso, y mándale saludos a Koyuki de mi parte. Hakuri. Claro, nos vemos. Hakuri desapareció a una gran velocidad sorprendiendo a todos, pero el azabache pasó eso por alto mientras se elevaba en el aire para tener su atención. Ven. Primero, antes de mostrarles el primer mundo, les voy a dar un poco de contexto del mundo que veremos. En este mundo existen criaturas llamadas Pokémon, criaturas que poseen habilidades especiales que viven junto a los humanos, que, para dejarlo en claro, no son capaces de usar magia. Sunset. ¿Y qué tipo de habilidades tienen? Ven. Pueden ser bastante variadas. En ese mundo existen más de 1000 especies de Pokémon, pero existen 18 tipos de Pokémon que son de tipo normal, fuego, agua, planta, eléctrico, hielo, lucha, veneno, tierra, volador, psíquico, bicho, roca, fantasma, dragón, siniestro, acero y hada. Todos abrieron los ojos en sorpresa al escuchar la variedad de tipos de Pokémon que había en ese mundo. Ven. También los Pokémon suelen ser capturados en esferas llamadas Pokébolas, y antes de que digan alguna cosa sobre esclavitud o algo por el estilo déjenme terminar. Dijo el vigilante al ver cómo todos parecieron abrir la boca, donde al no recibir una respuesta siguió explicando. Las Pokébolas, aunque en un inicio suena como si fuera una herramienta de esclavitud, no es vista así, al menos no al 100%. Las Pokébolas sirven para que el transporte de Pokémon sea más cómodo y que lo saquen en momentos peligrosos o en alguna batalla. Will it. ¿Batallas? ¿Hacen que se luchen entre ellos? Ven. Sí, pero no en el mal sentido. En ese mundo, cuando los humanos cumplen los 10 años, se convierten en entrenadores Pokémon, que, al recibir un Pokémon inicial que puede ser de tipo fuego, agua y planta, les permiten participar en batallas de gimnasio. Si ganas una batalla de gimnasio puedes ganar una medalla, y al reunir 8 de ellas, puedes ir a la Liga Pokémon a retar a los entrenadores de élite, conocido como los altos mandos. Y si derrotas a los 4, puedes enfrentarte al campeón, y si lo derrotas te conviertes en el nuevo campeón. Claro, ser entrenador no significa que puedas hacer otras cosas. Todos habían escuchado con atención la explicación del vigilante, quedando sorprendido por lo que estaba diciendo sobre ese mundo, pensando que habían llegado a conclusiones muy rápido. Rarity. Suena como un extraño juego de rol. Pinkie. Justo estaba pensando en eso. Celestia H. Suena como si fuera un videojuego. Sunset. A los 10 años se puede ser entrenador, ¿no es peligroso? Applebloom H. Sí, incluso yo lo pensaría 2 veces antes de hacer eso, aunque suena genial, de una forma rara. Ven, es algo de ese mundo. Prácticamente desde que cumples 10 años puedes permitirte tener un Pokémon y ser responsable de él, como una mascota. Rainbow H. Sí, definitivamente ese mundo es raro, pero suena interesante, ¿habrá un Pokémon relacionado con la velocidad? Pensó esto último interesada al igual que algunos otros, pensando cómo serían esos Pokémon. Ven. Los Pokémon también tienen la capacidad de evolucionar tanto como en entrenamiento y en peleas, lo cual aumenta su fuerza y estadísticas. También un tipo puede ser más fuerte que otro, como un tipo agua y ganándole a un tipo fuego como ejemplo. Stewie. ¿Y cómo es que se reproducen? Ven. Nacen a través de huevos, todas las especies se reproducen así, ten eso en cuenta. La chica la miró raro al igual que algunos presentes, pero asintieron mientras el azabache sonreía. Ven. Está bien, el rap que les mostraré será de los entrenadores más fuertes, veremos a los campeones.
Que empiece el show. Dentro de la pantalla. O caminho para se tornar mestre ou campeão. Cada com sua individualidade, com poder nas mãos. A elite da elite entre cada região. O pináculo da força em constante evolução. Implacáveis em batalhas, limites se quebrarão. É isso que faz campeão. Fuera de la pantalla. Todos se quedaron estáticos por un segundo viendo la pantalla, ya que pudieron ver la transición de imágenes de diferentes escenarios que al parecer eran Pokémon y sus entrenadores, mientras una melodía llegaba a sus oídos que transmitía la emoción. Willit. El camino de volverse un campeón, bueno, sabiendo que inician a los 10 años de seguro es complicado. Sunset. Cada uno con su individualidad. ¿Eso quiere decir que cada entrenador puede ser un experto de un solo tipo? Ben. Sí, exactamente. Rarity. ¿Pero no es una desventaja? Ember. Ella tiene razón, nos dijiste que un Pokémon de tipo agua puede ganarle a un tipo fuego. Ben. Te sorprenderías que ellos pueden romper con esa paradoja. Aunque se suena como una desventaja, solo se necesita una buena estrategia para derrotar a tu oponente. Tórax. La élite de cada región. Plural. Ocellus. ¿Existe más de una región? Ben. Sí, existen varias regiones, pero las más destacadas son Kanto, Johto, Open, Sinnoh, Teselia, Kalos, Alola y Galar. Cada una de ellas tiene Pokémon de diferentes especies, pero cada región tiene algo que los hace únicos, o al menos 3 de ellos, cosa que les pienso explicar para más adelante. Luego pudieron ver las siluetas de lo que pensaron que eran Pokémon, no fue hasta que 2 de ellos les llamaron la atención a los presentes. Garble. ¿Es solo mi idea o eso era un dragón? Spike. Pensé que solo era una cosa mía. Smolder. Digo lo mismo. Applejack. ¿Eso qué diablos es? Preguntó la Pony sorprendida al igual que los presentes al ver lo que parecía ser un Pokémon con ojos rojos. Ben. Es un Pokémon en su forma final, hablaré de él más adelante, pero les diré su tipo, es de tipo acero y psíquico. Discord. Así que los Pokémon pueden tener más de un tipo de elemento. Ben. Sí, aunque la cantidad máxima es 2 tipos que coexistan perfectamente sin afectar al otro. Discord. Bien, esto se pone más interesante. Fluttersi H. Sí que hay variedad de Pokémon. Un minuto, ¿en ese mundo existen los animales normales? Todos no supieron a qué quería llegar la chica hasta que a los del mundo humano les llegó la respuesta. Stewie. Los Pokémon no se pueden comer, ¿verdad? Ben. El 99% de los Pokémon no se pueden comer, pero el menor del 1% sí, aunque solo son algunas partes más que nada. Pero no se preocupen demasiado, hay animales normales, pero su población es mucho menor. Eso hizo que algunos se tranquilizaran un poco. Rainbow H. Bien, eso último sí sonó genial, un 20% más genial. Rainbow. Oye, esa es mi frase. Rainbow H. De hecho, es nuestra frase. Dijo la chica con una sonrisa para que la Pegaso y Humana chocaran su puño y su casco sacando unas risas. Chrysalis. Qué aburrido, nos podemos ir. Ben. No, al menos que quieras una correa para perro. Al no recibir una respuesta de parte de la cambiante, todos siguieron viendo la pantalla. Paletina ser campeão. Eu queria completar, então Red garanto que cê não irá me vencer, não importa o qual seja forte. Porque eu já superei você, já potência do Blastoise e de mágica. Abracadabra, eu admito você é forte, mas nem tanto. Não importa o título de mais forte de canto. Cadance. Ciudad Paleta. ¿Es en serio? Shining Armor. Qué nombre más raro. Pero cuando la pantalla mostró un chico junto a lo dicho de la canción, quedaron sorprendidos al ver que un niño era un campeón. Spike. ¿Es chico realmente es un campeón? Se ve muy presumido. Pinkie. Más bien parece engreído. Ben. Su nombre es Blue, nieto del profesor Oak de la región de Kanto. Celestia. Blue. Azul. Celestia H. ¿Quién es el profesor Oak? Ben. Un científico conocido en la región de Kanto y el mundo debido a sus investigaciones sobre los Pokémon en su entorno natural. Tengo que aclarar que él, junto a varios científicos destacados de cada región, son los encargados de entregarle su primer Pokémon a los chicos que cumplen los 10 años.
El anteriormente fue el campeón de la Liga Pokémon de Kanto. Stewie. Wow, un científico, eso suena emocionante. Applejack H. Bueno, eso al menos explica la actitud que tiene ese chico, de seguro piensa que llegará al mismo lugar en donde estuvo su abuelo. Gallus. ¿Por qué no eres así, abuelo Gruff? Gruff. Oye, soy bastante genial, solo que no sabes verlo, dijo el grifo mayor dándole un zape a Gallus mientras algunos se reían por la interacción. Yona. ¿Voy a completarlo? ¿Completar qué? Ven. El profesor Oak siempre soñó en completar la Pokédex, un dispositivo que registra los datos de cada Pokémon que el entrenador puede capturar. También es conocido por tener una reserva natural en donde cuida a varios Pokémon de todos los tipos, no solo de Kanto, sino también de otras regiones. Celestia H. Debe ser un sueño realmente grande como para pedirle eso a su nieto. Ven. De hecho, no. Completar la Pokédex es completamente voluntario, la Pokédex también sirve como una especie de identificación personal del entrenador. Celestia H. ¿Es como un pasaporte o algo por el estilo? Ven, se podía decir que sí. Sombra. Red, ¿es en serio? Pero al ver la imagen de Charizard y Blastoise, todos se emocionaron por diferentes razones. Garble. Ese sí es un dragón. Spike. Sí, su apariencia se ve increíble. Smolder. ¿Esa es una tortuga? Sandbar. Parece tener cañones en su espalda. Ven. Lamento romper su burbuja, pero el Pokémon que ven ahí no es tipo dragón. Willit. ¿Qué? Pero tiene la apariencia de uno, ¿cómo es que no puede ser un dragón? Ven. Solo porque un Pokémon tenga la apariencia de a lo que tu perspectiva es un dragón, no significa que lo sea. Él es Charizard, un Pokémon de tipo fuego y volador, forma evolucionada de Charmeleón, y evolución final de Charmander. Y en cuanto al otro, es Blastoise, un Pokémon de tipo agua, forma evolucionada de Wartortle y forma final de Squirtle. Mientras decía eso, mostró imágenes del proceso evolutivo de los mencionados, donde todos quedaron pegados en sus primeras formas. Qué lindo, pensaron la mayoría en su mente mientras otros lo dijeron en voz alta. Silverstream. Parece un peluche esa tortuta, ¿es suave? Yona. Charmander parecer una lagartija. Gallus. Eso mismo estaba pensando. Hilda. HMM. ¿Acaso esos dos son rivales o algo por el estilo? Ven. Si lo son, ellos compiten para ver quién obtiene las 8 medallas primero para ir a la liga, o completar la Pokédex. Fluttershy. Hay otro Pokémon, dijo haciendo que todos prestaran atención a la pantalla para que vieran cómo el Pokémon amarillo brillaba y ahora era un Alakazam. Willit. Dijo que los Pokémon podían evolucionar, pero no esperaba esto, dijo sorprendida la Alicornio morada. Cadance. Abracadabra. Alakazam. ¿Qué tipo de Pokémon es ese? Ven. Alakazam, un Pokémon de tipo psíquico, la forma evolucionada de Kadabra y forma final de Abra. Pinky H. Ja, un extraño juego de palabras, ¿está relacionado a los espectáculos o algo así? Ven. Depende del tipo de entrenador que sea, pero sí. Algunos se pusieron a pensar hasta que se acordaron de algo. Rarity H. ¿Alguien quien tiene un Pokémon puede hacer algo más que batallas? Ven. De hecho, sí. Algunos se inclinan a la ayuda médica, otros para el espectáculo, otros para policías, entre muchas cosas más. Ser entrenador no es obligatorio, pero digamos que es la tendencia más popular que hay en ese mundo. Willit. Ya veo. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Spike. ¿Estos sí son de tipo dragón? Ven. Sí, o al menos la mayoría de sus Pokémon lo son. Smolder. Por fin. Stewie. Lance, elite de Kanto y campeón de Johto, debe ser muy fuerte como para mantener esos dos puestos. Sunset. Seguramente. Un Gyarados rojo. Tórax. ¿Qué tiene de especial que sea rojo? Ven. El Pokémon que ven ahí es Gyarados, un Pokémon tipo agua y volador. Es un Pokémon Shiny, este tipo de Pokémon no tiene nada que lo hagan diferentes de otros Pokémon, es solo un cambio de apariencia que rara vez aparece desde nacimiento de un Pokémon. Tirek. No tiene nada de especial solo porque tiene un color diferente. Ven. No del todo.
Debido que esto suceda en un Pokémon, son altamente cazados por cazarrecompensas u organizaciones para fines malvados. Aunque no son más fuertes que los Pokémon normales, su rareza única hace que tengan un valor bastante grande. Sunset. Organizaciones con fines malvados. Kozi. Hasta que por fin dices algo interesante, ¿qué más sabes? Ven. Existen varias organizaciones criminales, aunque no todos están centrados al 100% a la captura de Pokémon, lo ven más bien como un medio para tener dinero y recursos para sus propios fines. La organización, entre muchas comillas, relevante en ese mundo es el equipo Rocket, que tiene el objetivo de conquistar el mundo no solo formando un ejército de Pokémon, sino también experimentando con ellos para poder aumentar su poder a cualquier costo. Fluttershy. Eso es horrible. Pinkie. Eso no es bueno, para nada bueno. Rarity. ¿Cómo pueden hacerle eso a criaturas así? Rainbow. Esos malditos, dijo Rainbow entre dientes, donde varios siguieron quejándose y dando sus comentarios negativos hacia el equipo Rocket, hasta que unas risas los interrumpieron siendo de los villanos. Tirek. Hasta que dices algo interesante, niño. Sombra. Sí, ya era hora de que mostrarás algo que nos gusta. Ben no hizo ningún comentario y se encogió de hombros. Ben. Ellos al menos ellos no son derrotados de un solo golpe como ustedes. El azabache se aguantó una risa cuando los villanos tomaron mala cara. Rey Tormenta. Dijiste que había varias organizaciones criminales, ¿cuáles son? Ben. Equipo Aqua y Magma, Galaxia, Plasma y Skull. Aunque les digo que no todas estas organizaciones hacen lo mismo como el equipo Rocket, simplemente porque las otras organizaciones tienen otros planes. Sunset. Aún así, la chica apretó sus puños al igual que sus amigas, sintiendo impotencia por no ser de ayuda en ese mundo, al igual que sus contrapartes ponis. Ben. Aún así, estas organizaciones, aunque poderosas, son altamente buscadas por la policía por sus crímenes, y en especial, son buscados por los altos mandos y por el campeón. ¿Qué? Ben. El título del campeón no es solo un trofeo en el Salón de la Fama. También, siendo conocido como el más fuerte de la región, asume también como el título de protector de la región por cualquier amenaza que se presente. Spike. O sea, ¿son como héroes o algo así? Ben. Sí, en algunas ocasiones, se necesita la ayuda de los altos mandos de la región o del mismo campeón si sucede algún peligro en la región. El título de campeón no es un juego, es tener la responsabilidad de proteger la región de cualquier amenaza. Eso hizo que algunos se tranquilizaran con ese pensamiento, mientras que los villanos fruncían el ceño, pero no dijeron nada. Dentro de la pantalla. Rígido como aço, não serei vencido por ninguém. Então vem, como água, sou a correnteza que irá além. Então só deixe fluir. Que colada nessa voz. Livre como Milord. Potente como Metagross. Amante da água, artista da chuva. Pergunta se vê, a resposta é não. Sou campeão, disso você sabe. Mas eles quem são? Steve Wallace. Conhecendo você mesmo, saber os limites que o S tem. Então serei como a água, capacidade para ir além. Vai, no topo da região. Acima dos quatro tem quem conquistou a essência. E agora pode ir além. A elite da elite entre cada região. O pináculo da força em constante evolução. Implacáveis em batalhas, limites se quebrarão. É isso que faz campeão. Fuera de la pantalla. Rarity H. Pero qué chicos tan lindos. Rarity. No puedo negarte que son atractivos. Fluttershy H. Aunque ambos parecen usar tipos de Pokémon diferentes. Sunset. ¿No se suponía que era un campeón por región? Ben. Ellos son Steve y Wallace, campeón y ex campeón de la región de Oen. Willett. ¿Wallace era un campeón? Ben. Sí, no fue hasta que fue derrotado por Steve en la Liga Pokémon para dedicarse a tiempo completo a lo que realmente le gusta, ser un coordinador Pokémon, alguien que hace espectáculos con su Pokémon, haciendo actos o mezclando la lucha con la elegancia, aunque esto último es bastante raro. Rainbow H. Milotic. Metagross. ¿Qué tipo de Pokémon son esos? Ben. Milotic es un Pokémon de tipo agua, mientras Metagross es un Pokémon tipo acero y psíquico. Ember. Parece llevarse bastante bien, su relación es como los chicos que vimos antes. Ben. Sí, ellos se conocen desde la infancia, pero cada uno se dedica a algo diferente, mientras que Wallace es coordinador Pokémon y Steve es geólogo. Spike. Geólogo. Ben. Especialista de rocas y minerales. En el mundo Pokémon existen minerales que ayudan a los Pokémon a fortalecerse o evolucionar. Willett. Eso sí que es interesante, son como los elementos de la armonía.
Ven. No realmente, pero tienen la similitud de aumentar el poder del usuario. Por ejemplo, EV, un Pokémon tipo normal, puede evolucionar en 8 formas diferentes. En la pantalla se mostró la imagen de un Pokémon que parecía la combinación de un perro, zorro y conejo, donde abrieron los ojos en sorpresa al ver en cuántas formas podía evolucionar. Rainbow. Este sí que tiene una gran variedad. Applejack. Lo mismo digo, aunque, ¿es necesario usar esos minerales para evolucionar a un Pokémon? Ven. En algunos casos sí, pero las rocas evolutivas como son conocidas en ese mundo, solo funcionan en algunos Pokémon. Skidwee. ¿Será algo genético o algo así? Pensó la chica, deseando tener una libreta para escribir todo lo que estaba viendo, al igual que Subversión Pony, donde lo siguiente que vieron fue una transacción de imágenes de los campeones que habían visto, para luego ver las siluetas de lo que pudieron deducir que eran Pokémon. Spike. ¿Es esa cosa otra vez? ¿Es un Pokémon? Ven. Sí, es un Pokémon muy poderoso. Casi se me olvida, aparte de los Pokémon que les he explicado, existen otros dos tipos de Pokémon, los Pokémon míticos y legendarios. Los míticos son Pokémon sumamente raros por sus habilidades especiales superiores a los Pokémon promedio. Y los Pokémon legendarios son, como su nombre lo dice, leyendas vivientes que han existido desde el principio de los tiempos en ese universo, representando conceptos debido a su naturaleza única. En ver. Eso quiere decir que ese Pokémon. Ven. Sí, ese es un Pokémon legendario, y como estoy de buenas le diré quién es. Rayquaza, un Pokémon tipo dragón y volador, conocido como el Rey de los Cielos. Eso generó que todos abrieran los ojos en sorpresa cuando el vigilante le mostró una imagen más clara del Pokémon, que parecía tener la habilidad de controlar el clima. Smolder. Es increíble. Garble. Eso sí que es genial. Ember. Es asombroso, supongo que tiene su título de Rey de los Cielos bien merecido. Rainbow H. ¿Y por qué tiene ese título? Ven. Aparte de controlar el clima, es capaz de ir más allá de la capa de ozono y viajar en el espacio, aunque les digo que este no es el único Pokémon legendario que hay incluso Pokémon más poderosos que él. Eso generó que todos vieran la pantalla con una mezcla de sorpresa, interés y entusiasmo. Sombra. Suena como un Pegaso, pero con un dominio absoluto del clima. Grisalis. Eso mismo estaba pensando, esos Pokémon legendarios son más peligrosos de lo que creí. Pero en un momento, cuando recordaron al Azabache diciendo que habían Pokémon más poderosos que Rayquaza, todos tuvieron la misma pregunta: ¿qué tan poderoso eran? Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. DJ Pon. Wow, el estribillo es increíble. DJ Pon H. Tienes razón, es muy genial cuando las voces se juntan, expresan emoción a la canción. Pinkie. Ya me preguntaba en dónde estaban. Sunset. Sinceramente yo también, aunque no puedo negar que suena bien. Silverstream. Wow, ella sí que es bonita junto a esa niña. Ocellus. Digo lo mismo, incluso parece tener un Pokémon que no hemos visto, me recuerda a un tiburón, en cierto punto. Kozi. Como que esto es aburrido, ¿no lo creen? Tirek. Sí, lo interesante ya se fue hace rato, que muestren otra cosa. No tenían su magia, no podían luchar, pero el vigilante no había dicho nada sobre fastidiarse entre ellos, cosa que resultó cuando empezaron a quejarse con más fuerza, cosa que irritó a los demás, donde el Azabache se quedó viendo el espectáculo. En este tipo de situaciones no tendría que darle favoritismo a nadie, pero ¿qué tan malo era romper los estereotipos de vigilantes? Para la mala suerte de los villanos, romper los estereotipos era uno de los mejores tiempos de este vigilante. El Azabache fingió un estornudo lanzando una esfera de luz hacia los villanos como algo instintivo, donde una luz los envolvió dejándolos callados, pero cuando intentaron hablar, no salió nada. Ven. Ups, se me pasó la mano, supongo que estarán así por un rato. Los villanos se quejaron, pero el Azabache los pasó por alto viéndolos con burla. Ven. Sus voces son molestas, además, esto es mucho más divertido que arrancarles las lenguas. El ambiente pareció enfriarse con lo último que dijo Benjamín, más cuando este sonrió lamiéndose los labios, donde los villanos cerraron la boca, donde el Azabache chasqueó los dedos devolviéndoles la voz. Luna. Solo hay un campeón en cada región gracias a la Liga Pokémon.
¿Cada cuándo hacen para elegir un nuevo campeón? Ven, un año. Cada año cientos de entrenadores prueban suerte intentando entrar en las primeras rondas del torneo, y en alrededor de unos 30 o 50 entran a la liga, eso y que solo son los regionales. Solo imaginen el torneo internacional. El azabache dejó el resto de palabras en el aire para que todos tuvieran una idea sobre el caos que debería ser entrar tan siquiera en las preliminares, cosa que le dio gracia a Discord por solo pensarlo. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Fluttershy. ¿Esta no es la que vimos antes por un segundo? Sandbar. ¿Esa no es la que tenía una especie de tiburón como Pokémon? Gary. ¿El fundamento de la creación? Celestia. ¿Quién es Dios? Rainbow H. ¿Cómo que conocemos al trío? ¿De qué exactamente? Pero al ver la imagen de 3 Pokémon que no habían visto antes, quedaron sorprendidos por su imponente apariencia. Ven. El trío de la creación, Dialga, el Pokémon del tiempo, Palkia, el Pokémon del espacio y Giratina, el Pokémon de la antimateria, los Pokémon que crearon todo junto a Dios. Todos vieron impactados la pantalla no sabiendo qué decir. Sombra. Esto debe ser una broma, ¿no? ¿En serio el mundo que estamos viendo fueron hechos por esas criaturas? Rey Tormenta. Si son Pokémon, ¿eso no quiere decir que se pueden capturar? Todos sacudieron su cabeza para quitarse el shock y ver al Rey Tormenta por un momento para luego ver el vigilante, ya que la pregunta se había pegado en sus cabezas. Ven. Sí, al menos que quieras morir en el proceso. Los Pokémon legendarios y míticos representan conceptos como Duilig la amistad y Cadance el amor, contando que son asquerosamente poderosos, junto a que viven en lugares en donde solo un puñado de humanos conocen en ese universo. Las posibilidades de capturar uno es menos del 1%, prácticamente nada, al menos que ellos lo quieran voluntariamente o que los derrotes y te ganes su respeto. Yona. ¿Así que ningún humano ha podido dominar un legendario? Ven. Si te refieres en capturarlo y tenerlo como compañeros, no. Ellos rara vez se muestran en público, y solo aparecen cuando sucesos cataclísmicos pasan en donde ellos aparecen para ayudar junto a los humanos, quienes ellos consideren digno de confiar. Al ver la silueta de Arceus en la pantalla, algunos quedaron asombrados, otros tuvieron que cubrir sus ojos por tanto brillo, pero el Draconecus se mostraba interesado por el creador de todo. Discord. ¿Arceus, eh? Me pregunto cómo será, aunque lo dice es una buena pregunta, ¿quién creó al creador de todo? Discord parpadeó por un momento antes de ver a Benjamín. ¿Acaso alguien creó a Arceus? Ven. Según la mitología Pokémon, Arceus nació de un huevo en medio del vacío, donde, una vez nacido, creó todo el universo que estamos viendo. Stewie. ¿Eso quiere decir que Arceus fue el resultado del Big Bang o que él fue el causante de eso? Ven. Prácticamente sí. Starlight. ¿El Big Bang? Rarity H. ¿No sabes lo que es el Big Bang? ¿Ya saben, el origen del universo? Trixie. En realidad no, dijo la unicornio rascándose la nuca con un casco, nunca habíamos escuchado de eso antes. Ven. Ellos lo saben, solo que están a una década para que puedan descubrirlo, tampoco es que alguno de ustedes sepan más allá de lo básico de astronomía. La apariencia de los Pokémon que vieron en la pantalla, generó que se quedaran mirando al Pokémon que tenía apariencia de un tiburón junto a lo que parecía ser un ratón. Kozi. ¿Un ratón eléctrico? Ocellus. Su cola tiene una forma rara. Ven. Él es Pikachu, el ratón eléctrico, la razón de la forma de su cola es porque es hembra, si no tiene esa forma es porque es macho. Celestia H. ¿Y qué hay del Pokémon en forma de tiburón? Y, sobre todo, ¿quién es ella? Ven. Ella es Cynthia, campeona de Sinnoh. Su Pokémon principal es Garchomp, un tiburón de arena, es tipo dragón y tierra. Toch. Aunque cumple más bien con el término de tiburón, dijo el antiguo líder de los dragones, viendo la pantalla junto a su hija. Le había costado toda una noche en asimilar su nuevo tamaño, una vez cuando todos se dieron cuenta de cómo estaba, pero descartó esos pensamientos al escuchar lo siguiente. Chrysalis. ¿11 tipos diferentes? Ven.
Incluso entre los campeones, ella es la más temida por tener Pokémon con diferentes tipos, siendo una de las más poderosas. En vez de explicar uno a uno los Pokémon de Cynthia, el vigilante mostró los Pokémon que tenía, donde todos se sorprendieron por la variedad y la apariencia que tenían, donde ahora podían entender más por qué era ella. Rainbow H. Jaja, poder femenino, dijo la chica de pelo arcoíris sacando unas risas. Dentro de la pantalla. Não é preto e branco, acho que esse é o encanto. Durante muitos anos pude parar pra aprender. Os não somem, entretanto, sua morte ensinou tanto. Não é sobre ter força, é sobre amar. Eu aprendi, sua vontade explode como um vulcão em erupção. No equilíbrio, vale ensino os caminhos do coração. Vou carona, lutei minha vida toda, te passo minha coroa, você é campeão. Fuera de la pantalla. Apple Bloom, ¿eh? ¿Cómo es que todo no es blanco y negro? Fluttershy. Tal vez se refiera al punto intermedio de ambos, que algunas veces es de color gris. Rarity. Tal vez se refiera a eso, pero ¿qué quiere decir que los errores no desaparecen? ¿Acaso ha cometido un error en algo? Pero la imagen de una Pokébola destrozada junto a la frase que su muerte le enseñó tanto, generó que lo vieran con lástima, donde un ambiente triste pasó por la sala. Sunset. ¿Acaso, uno de sus Pokémon murió? Tirek. Es claro que murió si eso dice algo, pero ¿de qué? ¿Una batalla? Eso generó que a todos vieran a Tirek con mala cara, pero en realidad era una buena pregunta, donde vieron al vigilante para que éste hablara. Ben. Él es el ex campeón de la región de Teselia, su nombre es Mirto. En cuanto a su Pokémon, no murió en una batalla, eso es ilegal en ese mundo, su Pokémon, Volcarona, murió por una enfermedad, lo que generó que Mirto, quien veía todo a través de la fuerza, cambiara su forma de pensar y apreciara más la vida. Actualmente vaga por su región para enseñarle a las nuevas generaciones de entrenadores sobre la conexión con sus Pokémon. Shining. Eso sí es admirable, dijo el unicornio con respeto en su mirada al igual que algunos otros en la sala, mas cuando escucharon que no es de tener fuerza, sino de amar. Starlit. Así que su especialidad es de tipo fuego. Smolder. Sí, su voluntad es como un volcán, de hecho, le queda como anillo al dedo. La dragona se rió entre dientes junto a sus amigos, aligerando el ambiente algo deprimente que habían tenido antes. Luna H. Así que pasar la corona, y supongo que ella es la sucesora de él, ¿no? La mujer miró al vigilante flotando en el aire quien había asentido en respuesta. Silverstream. ¿Esa no es la niña que apareció un momento junto a Cynthia? Ocellus. Tienes razón, ¿qué tipo de Pokémon tiene ella? Ben. Lo veremos en un momento, miren la pantalla. Dentro de la pantalla. Destreza com agilidade, força e velocidade, união de corações, pra ser mestra dos dragões, mostrando tudo que sabe, equilíbrio, defesa, ataque e especificação, apenas tipo dragão, fica nítida a diferença, solo água, não importa, eu tenho todos, eu digo um rei dragão portando uma força imensa, fora de controle te apresento o Haxorus. Fuera de la pantalla. Spike. Una especialista de tipo dragón. Ember. Parece ser más grande que ese tal Red y Blue. Tórax. Ahora que lo pienso, entre los Pokémon tipo dragón y los dragones que nosotros conocemos, ¿hay alguna diferencia? Sin ofenderlos, claro, dijo el cambiante haciendo una seña de disculpa a Ember que ella pasó por alto, de hecho, todos tenían la misma pregunta. Ben. Eso depende de cada especie de Pokémon. Dragonite, un Pokémon tipo dragón y volador, es capaz de volar alrededor del mundo en 16 horas, eso generó que todos abrieran los ojos en sorpresa ante ese dato. Speedway. Espera, para eso tendría que ser más rápido que del sonido para hacer esa proeza. Ben. Se necesita solo ser más del doble de rápido que la velocidad del sonido para hacer eso. El azabache se encogió de hombros, como si no fuera la gran cosa. Rainbow H. Sería divertido saber qué tan rápida soy a comparación de estos Pokémon, ¿habrá más Pokémon así? Deberían, hasta ahora solo no han mostrado un puñado de ellos. Rainbow. ¿Qué tan rápido serían a comparación conmigo? Jamás he intentado darle la vuelta al mundo, pero debería probarlo, así quizá. Todos pusieron los ojos en blanco al escuchar los murmullos de las Rainbow, donde Spike se rió entre dientes junto a su versión perro. Spike P. Jeje, se parecen a ti cuando estás en tu hora de lectura. Speedway. Silencio, al menos no murmullo. Spike P. Tanto, se burló el perro recibiendo un golpe en su nariz que pasó por alto. Garble. Unir sus corazones. ¿Tan difícil es dominar un Pokémon tipo dragón? Ben. Eso depende del entrenador o el Pokémon.
Hay algunos Pokémon tipo dragón que respetan la fuerza y valentía, y rara vez se ve comportándose de manera cariñosa que no sea su entrenador, aunque eso es más bien dependiente del ambiente de crianza. Ember, apenas tipo dragón. ¿Qué quiere decir con eso? Smolder, es como Cynthia que tiene más de un tipo. Ben, algo así. Aunque Iris es especialista en tipo dragón, no significa que no pueda usar otros Pokémon, aunque mayormente usa de doble tipo. Applejack H. Parece que se esfuerza para que todos sus Pokémon tengan un equilibrio en sus estadísticas. Starlight, ¿acaso todos los campeones tienen por así decirlo un Pokémon insignia o algo así? Ben, sí, el de Iris es Axorus. Luna, se nota que lo entrenó mucho para que le hiciera caso según como nos contó cómo son los Pokémon ahí. Celestia, cierto, deben ser grandes amigos. Ben, amigas más bien, pensó el vigilante. Dentro de la pantalla. Poderá vencer jamais. A força Que tenho nas minhas mãos. entenderá como se faz. Como campeão. No caminho da vitória. Acima dos quatro onde estará. Os fortes treinadores da história. Cada região, campeão. Fuera de la pantalla. Fluttershy. Esto no es mucho de mi estilo, pero me gusta cómo suena el estribillo. Sunset. Digo lo mismo. Pinkie. Aunque, ahora hay otros 3. Eso generó que todos vieran la pantalla viendo la imagen de una mujer, un chico y un adulto, que al parecer eran los siguientes en aparecer. Dentro de la pantalla. Sobre o brilho da lua, onde a beleza exala, mesmo de forma tão pura, e nos fará voar. Juntas na voar. Assim são as fases. Fuera de la pantalla. Wow, la mayoría quedó fascinado por el Pokémon que tenían en la pantalla. Luna. ¿El brillo de la luna? ¿Tiene poderes relacionados con eso? La Alicornio levantó el casco para llamar la atención del vigilante, quien hizo una señal de más o menos con su mano. Smolder. ¿Qué tipo de Pokémon es ese? Es muy bonito. Ben. Gardevoir, un Pokémon tipo hada y psíquico. Y ella es su entrenadora, Diantha, aparte de ser la campeona de la región de Kalos, es una actriz famosa en su región. Rarity. Eso se nota de inmediato. Rarity H. Lo mismo digo, es muy bonita como para no apreciarla. Kozi. ¿Es mi idea o ese Pokémon cambió de forma? Tirek. Tienes razón, ahora se ve diferente, ¿acaso será esa tal evolución que dijo que los Pokémon podían hacer? Ben. De hecho, no. Eso generó que ganara la atención de todos. Pinkie H. ¿Y eso qué quiere decir? Ben. La región de Kalos es una región con bastante historia, pero lo que hace la región tan importante es que ahí existe un mineral en donde hace que los Pokémon puedan evolucionar a algo más allá de la imaginación, se conoce como la Mega Evolución, y solo hay 42 especies confirmadas que pueden Mega Evolucionar, al menos al ojo público. El azabache hizo aparecer en la pantalla cómo era el proceso de Mega Evolución, donde quedaron sorprendidos al ver la nueva forma de Gardevoir, pero se confundieron al ver cómo volvía a la normalidad. Chrysalis. ¿Eh? ¿No se supone que esas cosas los ayudaba a evolucionar? Ben. Sí, pero es más bien que una transformación que una evolución. Además, dominarlo es sumamente difícil, ya que el Pokémon pierde la cordura por tanto poder, aunque esto también depende de la conexión que tengan con su Pokémon. Algunos asintieron por lo dicho del vigilante, intentando procesar lo que había dicho hasta que se dieron cuenta de algo en sus palabras. Celestia H. Dijiste que solo hay 42 especies al ojo público. ¿Eso quiere decir que hay más que la gente no sabe? Ben. Sí, pero esos son los Pokémon legendarios, que son capaces de mega evolucionar. Eso generó que la imagen de los Pokémon legendarios que conocían teniendo una mega evolución sabiendo lo poderosos que son, generó en cierta parte terror en saber qué podían hacer con sus nuevos poderes. Sombra. Supongo que no hay oportunidad si esas bestias pueden hacer eso. Ben lo miró por un momento antes de negar con la cabeza. Ben. De hecho, no todos los Pokémon legendarios pueden mega evolucionar. ¿Qué? Celestia. ¿Pero cómo es que no pueden mega evolucionar? Ben. La mayoría depende de factores externos para hacerlo, cada especie con una mega evolución tiene una mega piedra y una piedra llave, y se necesita de ambas cosas para poder hacer la mega evolución.
Gardevoir, por ejemplo, necesita una Gardevoirita para poder mega evolucionar. Willit. Así que mega piedras. Me recuerda en cierta parte al amuleto de Alicornio. Trixie. Eso mismo estaba pensando. Rarity. Belleza y fuerza, me recuerda en cierta parte a Uayace que vimos antes. Sunset. ¿Hay algo más en la región de Kalos? Ven. Sí, esta es una de las regiones que tiene más historia como dije, pero no hay tiempo suficiente como para que se la cuente toda, quizás en otro momento. Sunset. Supongo que está bien, tampoco es que nos estés enseñando poco aquí. Dentro de la pantalla. Esse meu jeito de viver, sei que ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Jornadas, culturas, pessoas, amigos, destinos, batalhas, ressoam como o choque do trovão por cada região. Fuera de la pantalla. El cambio repentino del estilo de la canción hizo que la mayoría diera un salto del susto. Pinkie. ¿Qué cambio? Luna. ¿Eh? Parece tener la misma edad que el joven Red y Blue. Celestia. Se nota de lejos que tiene determinación en seguir el camino que eligió, dijo la princesa con una sonrisa al escuchar que no importaba qué es lo que se interponía en su camino, él lo superaría ya que esa era su forma de vivir, donde para la mayoría tenían una buena opinión del niño y algo inspirados a los más jóvenes. Gallus. El bien vencido por el mal. Ahora que lo pienso, ¿de qué región es? Sombra. ¿Cómo es que un niño les puede ganar? Dijo Sombra en su mente algo molesto al ver cómo Ash derrotaba al equipo Rocket. Ven. Él es Ash Ketchum, a pesar de ser la región de Kanto, se volvió el primer campeón de la Liga de Alola. De hecho, él ha participado en todas las ligas conocidas en el mundo. No ganó ninguna, pero eso no lo detuvo. Aplejakache. Ese es el significado de darlo todo. Pharynx. ¿Y cómo es el primer campeón de Alola? Ven. La región de Alola no es una región como tal, sino un archipiélago compuesto de 4 islas, pero es bastante única, debido a que, al tener un tipo de ambiente diferente a comparación de otras regiones, como consecuencia generó que algunos Pokémon tuvieran que adaptarse a las condiciones de esas islas. El azabache hizo aparecer imágenes de Pokémon de Alola a comparación de los Pokémon normales de otras regiones, quedando sorprendidos al ver el cambio que tenía cada Pokémon. Celestia. ¿Ahí no existe una liga Pokémon? Ven. No hace mucho. Lo que también lo diferencia con otras regiones, es que en vez de tener líderes de gimnasio, tiene a Kaunas, que es el equivalente a un maestro de gimnasio, que, en vez de darte una medalla, te dan un cristal Z, Willit. ¿Cristal Z? ¿Tiene algo que ver con la evolución? Ven. No, un cristal Z permite al Pokémon en tener un movimiento superpoderoso con ayuda de su entrenador, se conoce como movimiento Z, también hay un cristal Z para un Pokémon en específico, pero esos son bastante raros de encontrar. Benjamín hizo aparecer como era un movimiento Z, sorprendiéndose por la capacidad destructiva del movimiento. Trixie. ¿Tiene un límite de uso? Ven. Normalmente lo usan como último recurso para terminar una batalla. De hecho, si un Pokémon eléctrico sabe un movimiento de tipo normal, es capaz de usar el movimiento Z de tipo normal siempre y cuando tenga un movimiento con el elemento que tenga el cristal. Luna. Sí que es un lugar curioso, Pokémon diferentes, Kaunas, cristales Z, supongo que es un lugar en donde no te puedes aburrir. Celestia H. Pero, entre la mega evolución y los movimientos Z, ¿qué es más fuerte? Ven. Eso depende de las condiciones en donde se use. Ambos tienen el mismo poder si se lo ponen a pensar, pero lo que los diferencia, es que la mega evolución es algo constante, y el movimiento Z es como un último recurso dependiendo del movimiento que uses, pero en mi opinión, la mega evolución es más efectiva, ya que si no dejas terminar los requisitos para hacer el movimiento Z, no se podría hacer el movimiento. Starlit. Por lo menos no es un arma de doble filo como la mega evolución, así que se podía decir que están igualados en utilidad. Willit. Se nota que hizo muchos amigos en el camino como entrenador, y parece que ese Pikachu es su Pokémon insignia. Ven. Demasiados diría yo, y sin contar sus Pokémon, pensó el vigilante divertido. Dentro de la pantalla. Acima de mim, só tem minha coroa. Nado sem fim, por essa região toda. Campeão dos campeões, mostra como se faz. Já está cara do show, gato se planta mais. O homem que nunca perdeu. Você é forte, mas nunca mais forte que eu. Naga, só tem uma naga. Você percebeu?
Fuera de la pantalla. Gruff. Qué extravagante. Rutherford. ¿Solo una corona? ¿Acaso es un rey? Reina Novo. No creo que se refiera a eso. Pero al escuchar cómo era llamado se quedaron sorprendidos. Pinkie. ¿Campeón de campeones? ¿Eso quiere decir que él es el entrenador más fuerte? Ben. Sí, él es Lionel, campeón de la región de Galar. Spike. ¿Ese no es un Charizard? Spike P. ¿Lo acaba de hacer gigante? Ben. Sí, esa es su forma Gigamax, que al igual que la Mega Evolución, aumenta todas sus estadísticas, la única diferencia es su enorme tamaño junto a algunos cambios estéticos. Cadance. Eso de seguro arrasaría con todo el imperio de cristal. Ben. El tema del Gigamax, es que es un extraño fenómeno que sucede solamente en la región de Galar, y cuando un Pokémon entra en contacto con él, obtiene nuevas habilidades, pero generan tanto caos por su tamaño más que a su poder. Discord. Suena divertido, me gustaría verlo en persona. Rainbow. Tú no cambias, ¿verdad? Willit. Pero ¿cómo son capaces de usar ese fenómeno a su favor? Ben. Con una banda Dynamax, que absorbe la energía Gigamax que absorbe la Pokébola para sacar al Pokémon con su nueva forma. Starlit. Supongo que con esto se puede una rara combinación de Mega Evolución y Movimiento Z, Ben. En cierta parte sí, pero cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. Pinkie H. Espera, ¿va a luchar en contra de Ash? Todos abrieron los ojos en sorpresa por el futuro enfrentamiento y que otros estuvieran serios. Trixie. La batalla del siglo, dijo la Pony emocionada. Applejack. Ese es el espíritu, tenemos que apoyar a Ash. Rarity. Eso dalo por hecho. Sunset. Lo mismo digo. Al querer ver la batalla todos mantuvieron silencio, incluso los villanos parecieron tomar algo más de atención, era más bien curiosidad quién ganaba, pero les daba igual. Dentro de la pantalla. A elite da elite que persiste, não desiste. Sairei vencedor como sempre. Minha alma rende combustão. Eletrizante o combate entre a gente. Vamos ver quem é o maior campeão. Fuera de la pantalla. Willit. La élite de la élite, aquí se decide todo. Applejack H. Jeje, nunca te vi de esa manera. Willit. Bueno, tengo aún mis opiniones sobre ese mundo, pero no niego que esto me emociona. Rainbow H. Tienes razón, eso no solo será un 20% más genial, sino un 100% más genial. Todos mantuvieron silencio mientras miraban el combate entre Lionel y Ash, pero cuando estaban a punto de entrar a su clímax, la pantalla se puso oscura, donde todos aguantaron el aliento, donde luego se mostró el resultado de la batalla, donde la mayoría festejó quien había ganado. Pinkie. Ganó Ash. Rainbow. Definitivamente, un 100% más genial. Willit. Realmente le ganó, ahora es el nuevo campeón de campeones. Chrysalis. Qué decepción, esperaba que el niño perdiera para verlo llorar, la cambiante suspiró decepcionada. Tirek. Al menos no fue un total desperdicio, tal vez podamos usar esto a nuestro favor, dijo Tirek en voz baja para que lo escucharan sus demás aliados. Ben lo miro de reojo y simplemente los dejo hacer lo que quieran. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Sunset. Bueno, esto sí que fue muy interesante. Pinkie H. Sí, fue muy divertido, me pregunto si habrá algunos Pokémon que le gusten las fiestas. Willit. Ay, como me hubiera gustado anotar todo esto. Stewie. Lo mismo digo, la próxima vez nos sentaremos juntas para poder escribir y analizar todo lo que vimos, hay un centro comercial, de seguro debe haber algo. Luna. A mí me gustó Dialga y Sugar de Void, me pregunto si puedo hacer un hechizo para que la luna me diera más poder, sería interesante. Celestia. Digo lo mismo, aunque, también nos falta bastante por descubrir de este mundo, ya que lo que nos dijo Ben solo debió ser un puñado de todo lo que hay ahí. Spike. ¿Eh? Smolder. Esa cosa sigue prendida, señaló la dragona viendo cómo en la pantalla empezó a mostrar nuevas imágenes, ya que al parecer la canción no había terminado. Dentro de la pantalla.
sempre soube que eu posso ir além. Algo encanto que eu não conheço, não tem. Então me resguardei, e ainda mais eu treinei. Nunca fui bom com escolhas, por isso levo os três. Míticos, raros, lendários, todos eu capturei. Pikachu foi uma jornada e tanto, mas nossos limites vão muito além de canto. Fuera de la pantalla. Willit. ¿Ese no es Red? Sunset. Parece que consiguió el título de campeón después de todo. Applejack. ¿Pudo conseguir los 3 Pokémon de su región? Pero todos abrieron los ojos en sorpresa al escuchar y ver las siluetas de Pokémon legendarios de la región de Kanto. Ember. ¿Capturo a legendarios? Ven. Las 3 aves de Kanto, Zapdos, un Pokémon eléctrico, Moltres, un Pokémon de fuego, y Articuno, Pokémon de hielo. Consideradas leyendas de sus propios elementos. Kozi. Esto debe ser una broma, ¿cómo pudo capturarlos? Ven. Esa es una muy buena pregunta, pequeña Pegaso de mierda. El azabache miró a los presentes antes de sonreír de manera emocionada. ¿Qué tal si miramos su historia? Fin.